de gastos generales. ¿Se recuerdan? Ya este 21.87 tomaba en cuenta el 4.05 de los costos indirectos de oficina central y tomaba el 17.87, 17.82% de costos indirectos de campo. Entonces ya con este porcentaje estamos tomando en cuenta directamente nuestros costos con este porcentaje, este 21.87. Estamos tomando directamente en cuenta los costos de oficina central y costos indirectos de campo. Pero existe un costo indirecto más que habría que sumarle a los gastos generales y el cual se denomina costos financieros. El costo financiero no es ni más ni menos que el interés que se cobra o que cobra el contratista o la entidad financiera por algún desfase que hay en la obra, en la cual tarde un tiempo en recuperar. Por ejemplo, si el contratista presenta un plan, un cronograma de desembolsos que va coordinado con el plan, con el cronograma de avance de la obra, y en ese cronograma de desembolsos el propietario, por ejemplo, no cumple con el cronograma de desembolsos, entonces, para que la obra no se pare y la empresa constructora no se vea perjudicada, el constructor generalmente pone de su bolsillo un dinero para seguir financiando la obra. Eso es muy común, por ejemplo, en obras públicas, principalmente en obras de la alcaldía, en la cual dicen, trabaje con el 80% de su financiero, el 80% o el 20%, creo que dicen, y nosotros ya nos arreglamos después con el otro, con el 80% o con el 20%, tienen su forma de trabajar en la alcaldía. Entonces, por esa plata, nosotros tenemos que cobrar algún tipo de interés y es el que se calcula generalmente. No todas las obras tienen este costo financiero, sino simplemente algunas obras que nosotros preveamos que nuestro cliente no va a poder cumplir con el cronograma de desembolsos que nosotros le pasemos. Como les dije hace un momento atrás, muy típico de este tipo de trabajo es con las obras públicas de la alcaldía. En ese caso, nosotros tendríamos que analizar bien si cobramos o no cobramos ese costo financiero. Otra forma del costo financiero prácticamente sería si es la obra nuestra y nos está faltando dinero para financiar la obra o dinero para terminar la obra, pues nos hacemos un préstamo al banco o a alguna institución financiera y obviamente que esa institución financiera nos tiene que cobrar algún dinero por prestarnos o por financiarnos la obra. Ese dinero que nos cobra, ese interés que nos cobra la institución financiera, vendría a ser para nosotros como un costo financiero que lo tenemos que colocar en el análisis de precio unitario en función del costo directo más los gastos generales. Quiere decir, el costo financiero en dólares va a ser igual a un porcentaje financiero multiplicado por el costo directo más los gastos generales. Debe correr los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados. A esto era lo que yo me refería cuando estamos hablando de recursos propios. Nos faltó dinero, entonces hacemos un préstamo, ahí se incurre un costo financiero. O cuando la obra es contratada y el dueño se quedó sin dinero, pues nosotros financiamos la obra, somos una empresa exitosa y podemos financiarle la obra, pero siempre le tenemos que cobrar un costo a nuestro cliente. El costo por financiamiento permanecerá constante durante la ejecución de los trabajos, a menos que varíe la tasa de interés, la tasa de interés del banco sea modificada
Y en segundo punto, cuando no se entreguen los anticipos durante el primer trimestre de cada ejercicio subsecuente al inicio de los trabajos, en otras palabras, cuando no haya ningún tipo de anticipo y nosotros trabajemos desde el comienzo con nuestro dinero. Ahí podemos cobrar un porcentaje de costo financiero. Para el análisis, cálculo e integración del porcentaje de costo por financiamiento, se deberá considerar que el cronograma de desembolsos, o también se lo llama calendarización de egresos, esté acorde con el programa de avance o con el cronograma de avance de obra. Y los tiempos y plazos de estos avances deben ir de acuerdo a lo planificado. Eso es muy importante para tomar en cuenta si nuestro costo por financiamiento es adecuado para cobrarlo. Que el costo por financiamiento se obtenga de la diferencia, aquí necesito que me presten mucha atención, el costo por financiamiento tiene que obtenerse de la diferencia entre los ingresos menos los egresos afectados por una tasa de interés propuesta o por el contratista o por la institución bancaria o institución financiera, y dividida entre la suma del costo directo más los costos indirectos. Prácticamente esa es la formulita que estamos utilizando para determinar el valor en dólares del costo financiero. El porcentaje de I lo varía el contratista en el caso que sea el financiador, o sería la tasa bancaria, la tasa de la institución financiera a la cual está realizando el financiamiento o el crédito. También otro análisis para el costo financiero es que se integre por los siguientes ingresos. Los anticipos que se otorgan al contratista durante el ejercicio del contrato. Varía mucho si los anticipos cumplen o no cumplen de acuerdo al avance que si, por ejemplo, yo le he pedido o le hemos pedido al propietario o inversionista el 30% de anticipo y apenas me da el 10%, ahí tendríamos que asumir o cobrar un costo financiero. El importe de las estimaciones, cuando se habla de estimaciones, son los desembolsos que tiene que hacer el propietario o inversionista. En otras palabras, cuando el importe o los desembolsos a presentar que le tengamos, o sea, el dinero que en las planillas de avance que le tengamos que presentar al propietario, considerando los plazos de formulación, aprobación y trámite y pago, deduciendo la amortización de anticipos concebidos. ¿Qué significa eso? Que cuando presentamos la planilla de avance, en nuestro tiempo, en nuestra planificación de obra, en nuestro cronograma de desembolso, tenemos que tomar en cuenta los tiempos que se va a tomar el propietario para realizar una revisión, realizar una aprobación y la posterior tramitación del cheque y recepción del mismo hacia el contratista. O sea, todo eso lleva su tiempo. Generalmente en los contratos dice el propietario o inversionista, después de haber recibido la planilla de avance de obra firmada y aprobada por la supervisión, tendrá un tiempo máximo de entre 7 a 10 días para poder realizar los desembolsos recibidos o los desembolsos solicitados. Entonces, ese tiempo de 7 a 10 días tenemos nosotros que tomarlo dentro de nuestra planificación y así evitar caer en un posible financiamiento o que la obra posiblemente se pare por falta de dinero. ¿Me hago entender? Otro aspecto importante, que se integre por los siguientes egresos. Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos. Los anticipos por compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalación permanente que en su caso se requieran. Y en general, cualquier otro gasto requerido según el cronograma de ejecución. Nosotros, si pedimos un anticipo y ese anticipo no es aceptado o nos dan menos de lo que necesitamos, tenemos que hacer
gastos o egresos nosotros en la obra, principalmente que se encuentren en estos 3 puntos, ya sean para costos directos como compra de materiales o anticipos de mano de obra, o anticipos de maquinaria, en fin, cualquier egreso que tengamos que hacer nosotros y el anticipo que se nos otorgue no es lo suficiente como lo hemos solicitado, pues en ese caso deberíamos nosotros cobrar un costo por financiamiento. Desde luego, uno no es adivino para decir esta situación, mire, esto es así, 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 sino que antes de firmar el contrato, siempre hay la etapa de negociaciones. En esa etapa de negociaciones, el dueño nos va a decir cuánto requieren de anticipo. Miren, nosotros requerimos 30% de anticipo, 20%, 25% de anticipo, y el dueño va a decir, mire, yo solamente tengo 10% de anticipo y usted me da su boleta de garantía de buen cumplimiento, de correcta inversión de anticipo, por el 10%. Entonces ya uno le dice, mire, no me alcanza su 10% porque tengo que comprar maquinaria, no se preocupe, yo lo voy a poner, pero le voy a cobrar este interés. O sea, todo es charlable y conversable y eso debe ir siempre presupuestado. El costo por financiamiento mensual se obtiene de calcular la diferencia que existe entre los egresos acumulados de ese mes menos los ingresos también acumulados, y a esta diferencia se le aplica la tasa de interés, ya sea con financiamiento bancario o la tasa de interés que vea el contratista, con base siempre en un indicador económico específico. Quiere decir, si es el contratista el que va a financiar la obra, entonces la tasa no tiene que ser mayor a la tasa bancaria, porque si no, para ese caso, el dueño se pide un financiamiento bancario. Más o menos, la suma de los financiamientos mensuales representa el financiamiento total para expresarlo en el precio, en el análisis de precio unitario. ¿Qué significa todo esto que hemos visto? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos una tasa por financiamiento de un 0.67% mensual que va a cobrar un contratista en una obra. Tenemos esa planilla, que esa planilla va a durar 1, 2, 3, 4, 5, 6 periodos va a durar esa planilla. Tenemos los costos directos en cronograma de desembolso, los costos indirectos, la sumatoria de los costos directos más los costos indirectos están en esta parte. Y tenemos los egresos acumulados. No se olviden que todos estos son egresos, tanto los costos directos como los costos indirectos. El egreso acumulado, este es igual a este, y de ahí se van sumando. Este más este de acá viene así, viene de esa manera. Este se suma con este valor y da S. Este se suma con este valor y da S. Y así hasta finalizar la obra. Quiere decir que esa obra va a costar $6.334.000. Y estos es más o menos el cronograma de desembolso que ha solicitado el cliente. Bueno, nos da un anticipo. Si ustedes se fijan, si este es el valor de la obra, el anticipo que nos ha dado el cliente es de aproximadamente el 10%. Sacamos los egresos, los ingresos, luego vienen las estimaciones como un ingreso. Estas estimaciones son las planillas de avance de obra que nosotros cobramos mes a mes. Por ejemplo, si nos dan este anticipo, recién al tercer mes estaríamos presentando una planilla de avance de obra. Y esta sería el ingreso acumulado. Entonces, en el tercer mes pedimos esta planilla y le descontamos el 10% de esa planilla para amortización de anticipo. Este valor menos este valor me tendría que dar este valor de acá, los 14.591. De ahí nosotros
empezamos a discretizar todos los ingresos acumulados que tengamos en cada uno de los periodos hasta completar el valor total de la obra. Quiere decir que este valor, este ingreso de acá, más este valor de acá, nos tiene que dar 648.000. Estos 648.000 más 1.360.000 nos tiene que dar este valor. Y así sucesivamente tenemos los ingresos acumulados. Luego tenemos la diferencia entre ingresos menos egresos. Tenemos estos valores, perdón, este valor de acá, los costos directos más los indirectos, va a ser igual a este valor de acá. Este ingreso menos egreso, menos este, va a ser igual a este. Y luego tenemos los acumulados. Este valor positivo más este negativo nos va a dar igual a este. Este valor más este valor nos va a dar igual a este, y así sucesivamente hasta culminar el último monto, que tiene que coincidir con el último desembolso. A partir de ahí, una vez tenemos nosotros los valores acumulados, tenemos todos los valores acumulados, fíjense que hay valores que están con signo negativo. Hay valores que están con signo negativo. Aquí donde dice egreso acumulado de ingreso menos egreso, en ese valor de ahí. Era lo que mencionábamos en el anterior párrafo. De estos acumulados de ingreso menos egreso, todos estos valores negativos son los que hay que financiar. Fíjense, todos estos valores negativos. Entonces, a este valor de acá le aplicamos el porcentaje del 0.67%, porque es lo que estamos financiando, y nos da ese valor de ahí. Lo mismo, a este valor de acá le aplicamos el 0.67% correspondiente a esa planilla de ese mes y tenemos este valor de acá. Y así mes a mes hasta completar el valor final. A lo último vamos a tener en la sumatoria de todos estos meses el valor financiado acumulado, 69.913. Este viene acá, este más este de acá me da ese valor, este más este, los acumulados, este más este me da ese valor, este más este me da ese valor, este más este me da ese valor, y por último tenemos el valor de financiamiento total. Este valor es el que tenemos que nosotros tomar en cuenta en nuestro análisis de precios unitarios. Por lo tanto, para tomar eso en la planilla de análisis de precios unitarios, para esta obra en especial, nosotros decimos que el costo financiero 6.913,84, vamos a encontrar qué porcentaje es, y es el valor del costo financiero dividido el costo directo más los gastos generales. Por lo tanto, el porcentaje del costo financiero va a ser igual a 1.10%. Ese 1.10% es el que colocamos en nuestra planilla de análisis de precios unitarios. Este valor me gustaría que se lo memoricen bien o se lo anoten por ahí, que para este proyecto tenemos un costo financiero, un porcentaje de costo financiero de 1.10% en base a la planilla que hemos visto, que hemos calculado. De todas maneras, se los voy a pasar como siempre, este archivo en PDF para que ustedes le den de nuevo una revisada a todos estos valores y vean de dónde sale este 1.10%. Se lo memorizan, por favor, este porcentaje de costo financiero. Hablemos de la utilidad.
Han escuchado en propagandas en televisión, sale una persona, platita en mano, dice, ¿no? El tiempo es oro, the time is money, dice, ¿no? Entonces, todo esfuerzo que se haga y que además de eso haya una inversión de dinero, ya sea de mi bolsillo o que un inversionista mueva algún tipo de dinero, siempre debe generar una ganancia. También se la llama utilidad, o sea, todo movimiento de dinero, toda inversión, todo esfuerzo que se haga, así sea en tiempo también, debe generar una inversión, debe generar una ganancia o una utilidad. Esta debe representar la correcta distribución y satisfacer lo que uno está invirtiendo o el tiempo que está invirtiendo en el trabajo. Esta ganancia debe ser lícita y corresponder a varios conceptos. El primero, debe ser una utilidad o una ganancia justa en función siempre al capital que se está arriesgando o al capital que se está exponiendo por el tiempo y la tecnología aplicada que se está utilizando. Entonces, todo lo que nosotros hemos formado, hemos armado es una inversión y por esa inversión que hemos hecho, merecemos que sea justo un porcentaje para nuestra utilidad o un porcentaje de ganancia. Ese porcentaje de utilidad o ese porcentaje de ganancia que nosotros obtengamos debe permitir la expansión y subsistencia lógica de la empresa. Quiere decir que aparte de todos los costos que yo tenga que tomar en cuenta para desarrollar un proyecto, me tiene que quedar un excedente de dinero o un margen de dinero para que yo lo pueda reinvertir o lo pueda ahorrar o con ese mismo dinero yo pueda seguir creciendo con mi propia empresa o creciendo con la empresa. Entonces, son dos los conceptos importantes del por qué se trabaja la utilidad. Esta utilidad es fijada por la propia empresa. Recordemos que la empresa es una persona jurídica que está compuesta por un directorio o que está compuesta por un gerente general o por un propietario o por una persona o varias personas que son las que definen cuál es el futuro de esa empresa. Entonces, este directorio, este gerente general, este propietario es el que define el porcentaje de utilidad justo y correcto para poder trabajar con la empresa que están desarrollando. Este porcentaje de utilidad se lo obtiene multiplicando por los costos directos, los costos indirectos, recuerden nosotros tenemos la sumatoria de los costos directos, que son materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Tenemos los costos indirectos, que son los gastos generales, el costo por financiamiento, la sumatoria de los tres rubros. De ahí obtenemos el porcentaje de utilidad. ¿Cuál es el porcentaje de utilidad? La utilidad deseada dividido entre el costo directo más los gastos generales más el costo por financiamiento, siempre en dinero, multiplicado por 100. Ese vendría a ser el porcentaje de utilidad. Y bueno, generalmente nosotros no decimos, bueno, yo en este proyecto quiero ganar $70,000. Quiero ganar, no decimos eso. Lo que generalmente hacemos nosotros es proponer un porcentaje de utilidad que vaya en función de estos tres rubros que vemos acá.
Entonces, ¿y qué porcentaje es el adecuado? La anterior vez una persona me preguntó, ingeniero, ¿y dónde va el tema de la utilidad? ¿O cómo sé que yo voy a ganar? ¿Cómo sé cuánto yo voy a ganar? ¿Cómo? Pues bien, este es el momento de preguntar cualquier duda que hubieran tenido después de que yo explique lo que tengan que explicar. Este porcentaje de utilidad, ya dijimos que tiene que ser justo y correcto, de acuerdo al capital que se arriesgue o a la inversión que se haga, pero se tiene que tener una base de partida. Yo no puedo alegremente ir y decir, bueno, aquí a mi análisis de precios unitario, yo le voy a poner un 40% de utilidad. Hermoso sería, pues, ganar un 40% de utilidad por todos los proyectos que hagamos, ¿no? O ganar un 30%. Una base para poner ese presupuesto, el porcentaje de esa utilidad, son las tasas bancarias. ¿En qué término? Por ejemplo, si yo soy una empresa constructora y quiero comprar terrenos, construir y vender, voy a mover un dinero y de ahí voy a saber cuánto es lo que tengo que ganar de utilidad. Y si yo le pongo un 5% de utilidad, toda esa plata que yo tengo, prefiero meterla al banco a un depósito a plazo fijo y con seguridad que me va a dar algún beneficio, ¿no es cierto? Aunque sea bajo, pero ya voy a tener un dinero fijo ahí. Si yo ese dinero, en vez de construir, lo presto al mismo porcentaje que de la tasa de interés de un crédito bancario, ustedes saben que un crédito bancario está entre un 6, 7 hasta un 12, 14% anual. Entonces, yo no tengo por qué superar esa tasa, porque desde luego que la persona que quiera trabajar con nosotros, ¿y cuánto me va a cobrar por esto? Bueno, yo pienso ganarle un 20%. No, pues si me va a ganar un 20% más, yo prefiero esa plata ponerla al banco y que el banco me pague, o prestarle esa plata y que alguien me preste el porcentaje de una tasa bancaria, que es un 10%, 12%. Entonces, las tasas bancarias son un punto de partida referencial para obtener nuestro porcentaje de utilidad. En construcciones, mientras más grandes son las obras y mayores son las obras, los porcentajes de utilidad van disminuyendo en relación a lo que los directivos de la empresa vean conveniente que pueden lucrar o que pueden sacar. Por ejemplo, una obra de gran envergadura que cuesta unos 15, 20 millones de dólares, si yo le pongo un 10% a una empresa que va a hacer una obra de 15 millones de dólares, va a ganar $1,5 millones de dólares. ¿No es cierto? Si el presupuesto está por 15 millones de dólares y le pone un 10%, $1,5 millones va a ganar. Pero va a venir con seguridad otra empresa y esta obra es grande y yo quiero asegurarla la obra, y para mí ganar $800,000 en esa obra es suficiente y me abarca todo. Entonces ya le baja el 10% y estamos hablando de que esa empresa cobraría un 6, 7% aproximadamente. Entonces es por eso que me varía en función del tamaño de la obra el porcentaje de utilidad. Si estamos hablando de una obra pequeña, qué sé yo, nos llegó una vivienda de dos niveles y que tiene unos 200, 300 metros cuadrados, pues yo puedo trabajar ese porcentaje de utilidad y es una obra privada. Algo razonable es trabajar ese porcentaje de utilidad entre un 15 y hasta hace unos 4 añitos atrás era entre un 15 y un 25%. Ahora con seguridad que ese rango ha disminuido y el porcentaje tendría que estar entre un 15 y un 20%, 19, 20%. No sé
los arquitectos y los ingenieros que están acá presentes, si alguna vez en los presupuestos que han presentado, ¿con qué rango han presentado su porcentaje de utilidad? Eso es inversamente proporcional, ingeniero, como usted dice. Cuando la obra es chica, usted tiene que aumentarle el porcentaje, cuando la obra es grande le baja, y así se maneja. Exactamente. Entonces, siempre lo que tenemos que tener mucho cuidado es el tema de la competencia. A no ser que nuestro cliente seamos de mucha confianza en nuestro cliente y sabe que trabajamos bien, sabe que somos honestos en el trabajo y que bueno, el porcentaje que nosotros cobremos va a ser el adecuado por el trabajo que nosotros estemos realizando, ¿no es cierto? He conocido bastante gente que trabaja de esa manera, se agarran de una empresa y con ellos es hasta la muerte un sucha, como se dice vulgarmente por ahí, ¿no? Entonces, esa es la manera de trabajar el porcentaje de utilidad. Ingeniero. Dígame. Entonces, si mi obra, por ejemplo, me va a abarcar bastante tiempo, entonces va a cansarnos, para pagar los gastos de oficina, todo eso. Entonces le cobro menos, ¿no? La utilidad. Dependiendo mucho del tamaño de la obra. Por eso les digo, si el concepto de utilidad es una retribución que yo consigo por la inversión de algún esfuerzo o inversión que yo haga, inversión económica, digamos, ¿no? Y tiene que ser justa, tiene que satisfacer, porque yo no puedo trabajar, no puedo realizar algún esfuerzo, un esfuerzo grande en realizar un emprendimiento, o realizar una obra, o en ejecutar una obra, esperando ganar miseria. No voy a estar satisfecho, hasta psicológicamente el trabajo no va a ser bien completado, porque no me está satisfaciendo esa obra y no estoy esperando ganar o no voy a ganar lo que esperaba, digamos, no lo que pensaba. Entonces, y les vuelvo a repetir, si estamos hablando de una obra, de obras de mediana para arriba, ese presupuesto lo normal sería que esté entre un 9-10% hasta para abajo, lo más que se pueda, digamos, siempre siendo justa y que satisfaga que quedemos satisfechos con lo que estemos cobrando. Y si estamos hablando de obras de mediana para abajo, obras pequeñas, el porcentaje de utilidad me tendría que variar entre un 10-11% hasta un 19, 20, 22%. Yo creo el que más haya ganado entre su porcentaje, estoy seguro que ha sido hasta un 26, 27% más de eso ya es tener suerte, digamos, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que te dije? Sí, ingeniero. Bien. Nosotros cuando analizamos o hacemos un estudio de la planilla de análisis de precios unitarios, vamos a tener al final de todo un porcentaje excedente sobre el costo directo, que ese es el que se va a repetir en todas las planillas de análisis de precios unitarios. A ese factor le llamamos factor de sobrecosto. ¿Por qué factor de sobrecosto? Porque está en base al costo directo, material, mano de obra, herramienta y equipo. Nosotros tenemos el costo directo de una obra, le aplicamos este factor de sobrecosto y podemos estar tranquilos de que ese va a ser el precio de venta y va a cubrir todos los costos que hemos encontrado. Por ejemplo, ahí tenemos la formulita que el factor de sobrecosto va a ser igual a los productos de la sumatoria de los porcentajes que hemos encontrado más la unidad, 1 más el porcentaje de gastos generales por 1 más el porcentaje de costos financieros más 1 por el porcentaje de utilidad. Si ustedes se fijan, este factor de sobrecosto nos daría el precio de venta antes de impuesto, antes de aplicar el impuesto.
Esos son todos los factores que hemos encontrado nosotros. Recuerden que el 21.87% eran los gastos generales, el 1.10% eran los costos financieros. Este fue el valor que les dije que se memorizaran, y estamos tomando para nuestro proyecto una utilidad de un 10%. Todo va en decimales. Entonces, realizando esa operación aritmética, tenemos que nuestro factor de sobrecosto es 1.35. Quiere decir que si yo tengo una obra a costo directo, le aplicamos este factor de 1.35 y vamos a tener el costo, el precio de venta de nuestro presupuesto. A este factor de sobrecosto también se le llama coeficiente de paso. Entonces, en muchas obras siempre hay coeficiente de paso. Cuando ustedes estén conversando con alguna otra persona encargada de presupuesto y le pregunten, ¿cuál es tu coeficiente de paso? Ahí ya saben que el coeficiente de paso es el factor que se aplica al costo directo para encontrar el precio de venta total. Por ejemplo, si tenemos una obra que el costo directo es de 4.760.000, que fue la obra ejemplo que vimos ayer en los costos indirectos de campo, le aplicamos el 1.35 y esa obra va a costar al dueño, el presupuesto que deberíamos presentar es por $6.426.000. Estos 6 millones ya tomaría en cuenta los gastos generales, los indirectos de oficina central, los indirectos de campo, ya tomaría los beneficios sociales, el IVA, y ya tomaría los costos financieros, y ya tomaría el porcentaje de utilidad. Entonces, aquí en estos $6.426.000 ya estaría todo incluido. Estos $6.426.000 serían nuestro precio de venta. Vuelvo a repetir, si nuestro costo directo es 4.760.000, le aplicamos el coeficiente de paso o el factor de sobrecosto, y el precio de venta que deberíamos presentar nosotros es $6.426.000. Si lo expresamos eso en la planilla de análisis de precios unitarios, en todas las planillas, fíjense, en esta estamos analizando, hemos agarrado la planilla desde el comienzo de muro de ladrillo adobito, muro de ladrillo cerámico de 6 huecos. Ya sabemos los materiales, ya sabemos el total, la mano de obra, los beneficios sociales y el impuesto al valor agregado o el IVA. Y ya sabemos el porcentaje de herramientas. Este ítem no merece algún equipo en especial. Ya vimos que los gastos generales sin el costo por financiamiento es 21.87, y por lo tanto ya sabemos que una utilidad del 10% es ideal. Por lo tanto, nuestra planilla va a quedar de esa manera. Los gastos generales ya le hemos sumado el 1.10% y le estamos aplicando el 10% de utilidad. Entonces, en base a esta planilla que vemos acá, ¿cuál sería nuestro coeficiente de paso o nuestro factor de sobrecosto que vimos en la anterior diapositiva? Pues bien, para toda la planilla va a funcionar siempre lo mismo, que el precio de venta antes de impuestos sería el 1, el ítem 1, más el 2, más el 3, más el 4 y más el 5. Esos valores, 4.86, bueno, aquí está 4.85, 7.40, 0.44, 2.92 y 1.56 hasta aquí, nos daría un valor de 17.18. Sería nuestro precio antes de impuesto. Por lo tanto, nuestro factor de sobrecosto sería ese 17.18
la sumatoria de todo, dividido entre la sumatoria del costo directo, que es 4.85 más 7.40 más 0.44. Ahí está. Por lo tanto, nuestro factor de sobrecosto es 1.35, tal cual vimos en la anterior diapositiva. Entonces, a este 1.35 le aplicamos el factor S al costo directo y tenemos que nuestro proyecto tendría un valor total de $6.426.000. ¿Se entiende? ¿Se entiende claro? Se entiende, ingeniero, no está grabando la clase. Está grabando. Ay. Sí, está grabando. Un 35% sobre el valor, ¿no? Exactamente. Generalmente, si hablamos de la realidad, este factor de sobrecosto va más o menos entre un 28 y un 37, 38%, exagerando, digamos, ¿no? Estamos en ese rango, tendría que estar nuestro factor de sobrecosto. Inclusive hay empresas, he visto presupuestos que este factor de sobrecosto lo trabajan hasta un 20%, o sea, se bajan a los suelos. Entonces ya cada quien es responsable de trabajar con los porcentajes que vea conveniente, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Sí. Bien. Vamos con el tema de impuestos, señores. Antes de entrar en el tema de impuestos, lo que quiero es que, establecer un punto de diferencia en lo que es pagar impuestos y cobrar impuestos. Cuando hablemos de la planilla de análisis de precios unitarios, esto implica todo lo que vamos a cobrar a nuestro cliente. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes se fijan acá, el impuesto al valor agregado es el 14.94%. Veamos por qué ese 14.94%. Entonces, de la mano de obra. Hemos dicho que todos los precios unitarios de los materiales tienen que ir con factura. Muchos dirán, ingeniero, pero si yo trabajo esos precios con factura, se me va a subir mi presupuesto a los cielos. Pero lamentablemente, lo vamos a ver enseguida, trabajar con impuestos implica que el impuesto que yo cobre lo tengo igual que pagar. Entonces, todo es un sistema que lo vamos a ver enseguida y es necesario tener el concepto de que todo lo que se maneja en la planilla de análisis de precios unitarios, es muy importante esto que les estoy diciendo, es lo que se le va a cobrar al cliente. Por lo tanto, este IVA que yo pongo acá de 14.94, este unitario, es lo que yo le voy a cobrar a mi cliente, ¿sí? Para posteriormente pagar de acuerdo a lo que me cobre impuestos nacionales. ¿Es correcto? Bien. Entonces, y como ya yo estoy cobrando el IVA en esta parte de la mano de obra, lo único que me faltaría por cobrar es el impuesto a las transacciones, que ya hemos dicho, el impuesto a la transacción que nos cobra el Servicio de Impuestos Nacionales es el 3%. Pero nosotros a nuestro cliente no le vamos a cobrar el 3% porque estaríamos perdiendo plata. Se hace el mismo tratamiento. Hola, ¿sí? ¿Se escucha? Se hace el mismo. ¿Perdón? Se escucha, ingeniero. Ya. Se hace el mismo tratamiento que hemos calculado para el IVA. Solamente que en esta ocasión tenemos que sacar de la sumatoria de material más mano de obra más costos indirectos el 3.09%. Ya lo vamos a ver en un ejemplo más adelante.
Pero la idea que quiero meterle, porque es un poquito medio confuso, si uno no entiende bien los conceptos, lo que quiero que se metan en la cabeza es que todo lo que aparece en la planilla de análisis de precios unitarios es lo que nosotros cobramos. Y si hablamos de impuestos, estamos cobrando estos impuestos, el IVA y el 3.09%, eso lo estamos cobrando para pagarlo. No se olviden que el concepto de impuestos, que somos agentes de retención de impuestos, ¿cierto? Bien, bajo ese concepto vamos a ir analizando el tema de la parte impositiva. En la construcción se paga el impuesto a las transacciones y se paga el impuesto a las utilidades. Y para las empresas que tienen trabajadores en planta o en planilla, se paga el RC-IVA, que se llama el régimen complementario del impuesto al valor agregado. Este tema del RC-IVA lo vimos en la planilla de costos indirectos de oficina central cuando hablamos de descuentos laborales y aportes patronales. Ahí olvidé explicar esa partecita cuando vimos ese tema. Dentro de los aportes patronales, de los descuentos laborales, nosotros le descontamos a nuestros trabajadores, a los que ganan más de 4 sueldos mínimos nacionales, le descontamos el 13% de ese sueldo. Y para evitar descontarle, cada uno de los trabajadores tiene que presentar facturas para evitar ese descuento. Yo sé que hay algunos que trabajan en empresas acá y siempre mes a mes, si ganan más de 4 sueldos mínimos nacionales, les hacen el descuento del RC-IVA. Y para evitar ese 13% de descuento, tienen que presentar, ingeniero o arquitecto, usted tiene que presentar factura de su mes, o si no le van a descontar. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Me ayudan algunos, por favor? Bueno, asumamos que sea cierto. Entonces, pero al margen de este RC-IVA, que hoy día lo quise tocar para que sepamos de qué se trata, vamos a ver el pago de impuestos y tómenme atención en lo que estoy diciendo. Pagos. El pago del impuesto al valor agregado, el pago de impuesto a las transacciones y el pago a las utilidades de las empresas. Esos tres son los que Servicio de Impuestos Nacionales mes a mes me cobran y yo o la empresa constructora en la que estoy trabajando o la empresa constructora que tengo que pagar a través de mis contadores. Eso es un pago. Entonces, repitiendo nuevamente, lo que vimos en la planilla de análisis de precio unitario es un cobro de impuestos que yo le hago a mi cliente para poder realizar los pagos de estos 3 impuestos al Servicio de Impuestos Nacionales. Vamos a ver unos datos más o menos estadísticos de lo que significa el rubro de la construcción, que hasta de manera comparativa nomás en el año 2008 la recaudación tributaria solo de la construcción alcanzaba más o menos a 472 millones de bolivianos. Quiere decir que todo lo que recaudaba el Servicio de Impuestos Nacionales de la construcción a nivel nacional eran de 472 millones. He estado averiguando más o menos y los datos hasta el 2018. Si ustedes se fijan acá, aquí dice comunicaciones, construcción y obras públicas. Construcción y obras públicas. Hasta el 2018 alcanzaba 1.871.4 millones de bolivianos. Si se ubican, nada que ver con el rubro del comercio, que alcanzaba
5.652 millones de bolivianos. Y en negativo estamos en la construcción porque en este último tiempo, a partir del año 2018, 2017, 2018, ha sufrido un decremento en cuanto a la industria de la construcción. ¿Va a seguir bajando? Sinceramente, no lo creo. Ojalá que no. Pero por eso es que expresa un porcentaje, un índice negativo. Pero a comparación del año 2008, fíjense la diferencia que hay. El 2008 había 472 millones de recaudación y hasta el 2018 teníamos 1.871 millones de recaudación, pese a que ha sufrido un decremento el rubro de la construcción. Pues bien, era lo que les comentaba hace un momento atrás. Ya tenemos los costos por materiales, mano de obra, herramientas de equipo. Tenemos el 22.97 con costo de financiamiento de los gastos generales. Tenemos la utilidad del 10%. Y el último que queda es el impuesto a las transacciones. Es el porcentaje aplicable de 1 más 2 más 3 más 4 más 5. 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Y ese porcentaje vendría a ser el 3.09%. Vuelvo a repetirle, vuelvo a decirle, esto que vemos en planilla de análisis de precios unitarios es lo que yo estoy cobrando. Entonces, y no es que le esté cobrando más a mi cliente, sino que es lo correcto por compensación. Lo vimos en una de las clases, el 14.94, de la misma manera calculamos el impuesto a la transacción. Una forma de calcularlo más directo es la sumatoria de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 dividido entre 0.87 y menos ese mismo valor y vamos a obtener 0.53. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Podría volver a repetir la última parte, por favor, ingeniero? Ya, este 3.09% es la misma definición del 14.94 que ya vimos anteriormente. ¿De dónde sale este 3.09? La sumatoria de 4.85 más 7.40 más 0.44 más 2.92 más 1.56. Toda esa sumatoria la dividimos entre 0.87 y le quitamos el mismo valor de esa sumatoria y vamos a obtener este 0.53 acá, o este 3.09%. 0.53 que significa el 3.09%. ¿Se entiende? Es el mismo concepto que vimos del IVA. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, voy a revisarlo mejor. Sí. Bien. Entonces, cuando hablamos de impuestos, es principalmente el IVA, es la incorporación de un valor que se hace a cada uno de los agentes económicos, ya sean estos los que nos proveen la materia prima, los que producen la materia prima, los que venden la materia prima, en fin, es un circuito de la producción de bienes y servicios. El que nos dio factura a nosotros, con seguridad que él está de algún lugar está cobrando también la factura. Entonces es un circuito, es un círculo vicioso, llamémoslo así, ¿no? El impuesto al valor agregado es un tributo que grava, vamos a tocar términos contables que voy a tratar de traducírselos a ingeniería. Este tributo que grava ese valor agregado, este tributo que se paga, ese valor agregado es un valor adicionado que ha sido incorporado en cada una de las fases de producción o comercialización de un bien y servicio. O sea, es el círculo que venimos mencionando, el que me dio factura a mí con seguridad que está cobrando el impuesto y así sucesivamente desde el que provee la materia prima hasta que
hasta el vendedor del producto. El impuesto al valor agregado, el IVA, actúa independiente dentro de los procesos de producción y comercialización. Todo el mercado de producción y comercialización debe cobrar el impuesto al IVA. Por lo tanto, no debe incluirse en su costo. O sea, no tiene que producirse distorsiones en la parte contable cuando hagamos un cobro del impuesto al valor agregado. Nosotros simplemente somos agentes de retención de ese costo. Lo que nosotros cobramos en IVA lo tenemos que pagar al Servicio de Impuestos Nacionales, y ese es el concepto para todos, desde los que producen la materia prima hasta los que venden el producto. ¿Por qué se implanta el IVA? Nosotros tenemos que hacer amortizaciones a nuestro Estado para ayudarle a que hayan condiciones con nuestros impuestos, mejore siempre el lugar donde vivimos. Quiere decir que pagando impuestos, nosotros apoyamos y colaboramos al desarrollo de un país. Esto está normado a nivel internacional, está normado a nivel mundial, y no, el sistema que hay, como dije anteriormente, no perjudica ni distorsiona ninguna actividad en la parte contable, en la administración contable de una empresa. Para tener un impuesto que grave únicamente el aumento del valor añadido en cada fase de los procesos de producción y distribución de bienes o servicios, sustituyendo de esta manera una serie de impuestos sobre la renta. O sea, en vez de pagar un impuesto sobre la renta, nosotros utilizamos el sistema del impuesto al valor agregado. Cada producto, cada bien que se fabrica, que se construye, que se hace, va a generar este tipo de impuestos y va a permitir que podamos apoyar en el desarrollo del país. El IVA es un impuesto que recae sobre la renta de todo bien inmueble situado o colocado en el territorio nacional. Los contratos de obra también pagan el impuesto al IVA. Las prestaciones de servicios también pagan o gravan el impuesto al IVA. Y cualquier tipo de negociación o comercio que se tenga o prestación, cualquiera fuera de su naturaleza, también pagan el IVA. Importaciones definitivas, cuando uno importa los materiales, cuando uno importa, también se tiene que pagar el impuesto al valor agregado. ¿Quiénes pagan el impuesto al valor agregado? Todas las personas que se dediquen a la venta de bienes inmuebles, todo acto de comercio que se realice a nombre propio o por cuenta de terceros, como venta de bienes inmuebles, todo lo que se realice a nombre propio en cuanto a importaciones se refiera, cuando se realicen obras o presten servicios de ampliaciones, remodelaciones, cualquier tipo de negocios, cualquiera sea su naturaleza, cuando hay algún tipo de alquiler, cuando se realicen también por todos los servicios de construcción que nosotros ofertemos. O sea, hablamos de base imponible, hablamos de el monto que nos cobra el Servicio de Impuestos Nacionales. Y la base imponible es el 13% del precio que presentemos nosotros. Por ejemplo, si firmamos un contrato por $1.000.000, Impuestos Nacionales lo va a asumir eso como el precio de venta final,
y de ese $1.000.000, Impuestos Nacionales nos cobra el 13%. Vuelvo a insistir, es lo que nos cobra Impuestos Nacionales, el 13%, el impuesto al valor agregado. Y aquí vienen dos conceptos importantes. ¿Cómo es que debemos pagar el IVA? O cómo se graba o cómo se paga el IVA. Para eso existe el primer concepto de lo que es el débito fiscal. ¿Qué significa el débito fiscal? Todas las ventas que yo realice debo de entregar factura. Por lo tanto, al finalizar cada de todas las facturas que he entregado a mis clientes y de esas facturas que yo he entregado a mi cliente, le calculo el 13% y ese es mi débito fiscal. Por ejemplo, si yo en un mes tuve 3 anticipos de obra, $1,000, $2,000 y $3,000 por lanzar un número, en todo el mes significa que yo he entregado 3 facturas, una de 1,000, otra de 2,000 y otra de 3,000 bolivianos. Aquí vamos a hablar netamente de porque se habla de facturas, no debe ir en moneda nacional. Si mi empresa, yo profesional lecturas, a un cliente le entregué una por 1,000, a otro cliente le entregué otra factura por 2,000 y a otro cliente le entregué otra factura por 3,000 bolivianos. Eso hace un total de 6,000 bolivianos que yo he facturado en ese mes. Si a esos 6,000 bolivianos le sacamos el 13%, 6,000 bolivianos por 0.13, yo tengo como débito fiscal 780 bolivianos con factura. Pues bien, el crédito fiscal me dice, señor ingeniero, de todas las facturas que usted tenga por compras, si yo compré 1,000 kilos de fierro en un mes, en ese mismo mes, a $0.88 el kilo, lo transformamos los 0.88 en boliviano, son 6.12 bolivianos por 1,000 kilos que compré. Yo voy a tener una factura por 6,124 bolivianos. Todas las facturas que yo adquiera o que yo reciba por motivos de compra, al finalizar el mes, hago la sumatoria de todas esas facturas de compras o de lo que yo obtenga y le calculo el 13%. En este caso, si he comprado 1,000 kilos de fierro, por el punto 13 son 796 bolivianos. ¿Qué significa eso? Que mi crédito fiscal está en el concepto de que todas las compras que yo realice facturadas, la sumatoria de todas esas compras facturadas, de todas esas facturas por compra, le calculo el 13% y ese es mi crédito fiscal. Entonces, haciendo un resumen de todo lo que les dije, yo tengo mis ventas, que mis ventas pueden ser en un mes los anticipos recibidos, tengo que entregar factura. Alguna ampliación o algún trabajo de asesoría que yo tengo que entregar factura. Todo lo que yo emita en factura, esas son mis ventas. A la sumatoria de mis ventas le calculo el 13%, o a la sumatoria de todas las facturas que yo emita le calculo el 13% y obtengo mi débito fiscal. Luego
la sumatoria de todas las facturas que yo, de compras que yo tenga, compras de material, compras de combustible, en fin, todas las compras que estén relacionadas con el rubro que estoy ejecutando, le calculo el 13% y tengo mi crédito fiscal. Si mi débito fiscal, quiere decir si el 13% de mis ventas es mayor a mi crédito fiscal, quiere decir al 13% de mis compras, es el impuesto que yo tengo por pagar. Y al revés, si mi débito fiscal, quiere decir el 13% de mis ventas, es menor al crédito fiscal por si compras, es un monto que se me va a acumular para el siguiente periodo. Y aquí viene algo interesante, vamos a meternos un poquito más adentro. Este monto que yo tengo que pagar, el impuesto al valor agregado, va en función del descuento de las facturas de mi crédito fiscal. Quiere decir que yo tengo que controlar al dedillo las compras facturadas que tenga mes a mes. Eso no lo hace el ingeniero responsable de presupuesto, ni tampoco el director de obra, ni tampoco el que adquiere los materiales o el que va y compra. El que va y compra simplemente compra, recibe la factura, y quien es el encargado de registrar y revisar todo este movimiento que se hace de pago de impuestos es el contador de la empresa. Entonces, el contador de la empresa es el que tiene que tener claro cuántas facturas he emitido en el mes y cuántas facturas he recibido por compras en ese mes, para, de acuerdo a eso, poder pagar el impuesto que se tenga que pagar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Está claro? Sí. Adelante vamos a ver un ejemplo de lo que estamos hablando. El periodo fiscal para el pago el IVA al siguiente mes para poder pagar el impuesto al valor agregado o los impuestos que se tengan que pagar. ¿Qué exenciones hay? Los bienes, o sea, quienes no pagan el impuesto, los bienes importados por los miembros del cuerpo diplomático. Esto me hace mucho recuerdo a los 50 camiones de alguien por ahí hace unos 12 años atrás. Las mercaderías que introduzcan bona fide, los viajeros que lleguen al país, siempre que uno sale afuera y tiene un porcentaje de más o menos $1,000 en moneda que no pagaría impuesto. Ese valor ya se lo considera como mercadería para comercializar y por lo tanto debería pagar impuestos. Hasta ahí lo que era el impuesto al valor agregado. En resumidas cuentas, lo que nos cobra el Servicio de Impuestos Nacionales es el 13% de todas las ventas que nosotros hagamos. Y a eso descontamos el 13% de las compras que nosotros realicemos. ¿Qué pasa con el impuesto a la transacción? Por todo movimiento de dinero, por todo comercio, por todo lo que se haga, se tendría o se tiene que pagar el impuesto a la transacción. Este impuesto a la transacción es inamovible, tiene una pagan sus actividades comerciales, pagan la alicuota. En la base de cálculo, el impuesto se determinará sobre la base de los ingresos brutos devengados. Aquí hay otro término contable, ingresos brutos devengados. ¿Qué significa la palabra devengados? Son ingresos que todavía no se han recibido, pero que ya es seguro que se van a recibir. O sea, en otras palabras, más o menos, ingresos brutos confirmados podría ser un sinónimo de esa palabra devengado. Traduciéndolo más o menos, ingresos brutos confirmados durante el periodo fiscal por el ejercicio de la actividad gravada.
¿Cuál es la alicuota? El impuesto a la transacción tiene una alicuota del 3%, igual sobre el precio de venta que se ha presentado o sobre el monto contratado. Todo el Estado nacional y sus derivados no pagan el impuesto a la transacción. Los intereses de depósitos de caja de ahorro no pagan el impuesto a la transacción, cuentas corrientes, en fin. Los establecimientos educacionales o educativos privados incorporados en los planes de enseñanza oficial tampoco pagan la compra y venta de minerales, materiales, petróleo, gas natural y todos sus derivados, tampoco pagan. El periodo fiscal o liquidación del impuesto a la transacción es el mismo que el IVA, se paga mes a mes y tiene igual que el IVA un periodo de 15 días, hasta un periodo de 15 días del mes siguiente para el pago de este impuesto. El RCIVA, que les comentaba al comienzo, ya prácticamente lo dijimos todo, es el impuesto que se les paga a los dependientes de una empresa. Si el dependiente de una empresa recibe como sueldo un sueldo mayor a 4 mínimos nacionales, entonces automáticamente se le tiene que descontar el RCIVA. Y para evitivo, lo que se tiene que hacer es que el dependiente o la persona, el trabajador de la empresa, presente facturas para evitar este descuento del 13%. El monto de factura que tiene que presentar es igual al 13% de su sueldo, para evitar que le descuenten completamente. ¿Quiénes son sujetos de cobro? Ya dijimos que son los dependientes de las empresas. Conceptos de ingreso de base de cálculo, igual el RCIVA grava el 13% a los trabajadores. El periodo fiscal, lo mismo que el impuesto, es una vez al mes y tienen hasta el 15 de cada mes subsiguiente para pagar. La alicuota que se le descuenta a los trabajadores es del 13%. Y el impuesto a las utilidades. Aquí este tema es muy importante porque si ustedes analizan el análisis de precios unitario, en ninguna parte se cobra el IUE. Entonces, pero sin embargo, viene impuestos nacionales y sí o sí nos los tiene que cobrar al finalizar la gestión. Al finalizar el año, el IUE, impuestos nacionales, los cobra sí o sí. ¿Qué objeto tiene? Se aplicará en todo el territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los estados financieros de las mismas al cierre de la gestión anual, ajustadas de acuerdo a lo que disponga la ley. ¿Se acuerdan cuando vimos el balance general y cuando vimos el estado de resultados? El estado de resultados nos genera las utilidades o pérdidas de la gestión y esas utilidades o pérdidas van reflejadas en el capital de la empresa, en el balance general. Entonces, por eso es que al finalizar la gestión fiscal, todas las empresas están obligadas a presentar su balance fiscal o su balance general. Las empresas constituidas o por constituirse en el territorio nacional que traigan productos, beneficios, reformas, o sea, todo lo que tenga con relación con alguna actividad comercial, deben pagar el impuesto a las utilidades. En el caso de que sujetos no obligados a llevar registros contables que le permitan elaborar estados financieros, o sea, para las personas que no presentan balances generales a fin de año, la gestión anual abarcará el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año. Para empresas inscritas, el año fiscal será de marzo a marzo. ¿Qué significa eso? Que las personas que no están obligadas a generar ningún tipo de balance o de estado financiero, su año fiscal se le debe contabilizar del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.
y las empresas legalmente constituidas en el territorio nacional, su periodo fiscal es de marzo a marzo. Por eso es que entre febrero y marzo todo el mundo está alborotado tratando de cerrar sus balances generales para poder presentar sus balances y así puedan calcular el impuesto a las utilidades que se presentan. Dentro de la planilla de análisis de precios unitarios, nosotros decíamos que en ninguna parte está contemplado el pago de este impuesto. Una vez se haya devengado las utilidades, una vez se hayan confirmado las utilidades a fin de año, es ahí que recién vamos a saber cuánto es lo que vamos a pagar de impuestos. Por eso es que nuestros contadores o los contadores que trabajan en las empresas deben estar siempre atentos al cálculo del impuesto a las utilidades, y el que hace los presupuestos o los gerentes generales de cada empresa deben contabilizar o decirle a los contadores o hacerles recuerdo, que ya los contadores saben, que se debe tomar en cuenta este monto a fin de año. De las utilidades que salgan a fin de año, sí o sí se saca un porcentaje. ¿Cuánto es ese porcentaje? Esas son las excepciones. De las utilidades netas, 5%. ¿Qué quiere decir con las utilidades netas? Que a estas utilidades se le debe descontar cualquier compra que se hubiera hecho, puede ser de alguna moneda, puede ser los sueldos del personal, también nos ayudan a descontar de las utilidades, y al final del año los contadores deben de analizar junto con los gerentes generales o coordinar directamente y calcular el impuesto a las utilidades, que se lo calcula de la siguiente manera. Tenemos dos ejemplos de cálculo. Contribuyentes obligados a llevar registros contables, eso quiere decir empresas legalmente establecidas. La utilidad contable de la gestión, la utilidad teórica, en otras palabras, los gastos deducibles. Estos gastos deducibles pueden ser inclusive hasta, creo, no estoy seguro, les voy a averiguar la siguiente semana más a detalle, el impuesto a la transacción, creo que se lo toma dentro de estos gastos deducibles, y los sueldos, salarios, todos los gastos deducibles, más los gastos no deducibles por ajustes tributarios. Eso se encarga ya los contadores directamente de sacar cuáles son. Y tenemos la utilidad imponible. Esta es la utilidad neta, de la cual tenemos que descontar el 25%. Entonces, muchas veces va a venir el contador y nos va a decir: ingeniero, estamos para no pagar mucho impuesto a las utilidades, por favor, lo que esté hablando se autodestruirá en 10 segundos, ¿ya? Muchas veces vienen los contadores y dicen: ingeniero, este año vamos a pagar demasiadas utilidades. ¿Qué gastos ha tenido? ¿Qué gastos deducibles? Entonces ahí tenemos que empezar a sacar facturas, a respaldar todos los gastos, respaldando estos deducibles para evitar tener una mayor utilidad imponible para el pago de impuestos a las utilidades. El segundo caso es cuando hay personas que no están obligadas a llevar balances generales. Por ejemplo, o sea, para profesionales independientes, en otras palabras, el total de ingresos de la gestión menos el IVA de la gestión. A eso tenemos el total de ingresos sujetos al impuesto, la utilidad presunta, el 50% de los 130,000, y a esa utilidad presunta le descontamos
le sacamos el 25% y teóricamente ese es el impuesto que hay que pagar a las utilidades. Pero se puede cubrir con facturas hasta un 50% de esas utilidades para pagar la mitad. Y ese sería el impuesto mínimo a las utilidades que se paga como personas o como profesionales independientes. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Se entendió claro todo lo que hemos hablado? Ingenieros, arquitectos. Ingeniero, una consultita. Dígame. En la planilla de análisis de precios unitarios, si hacemos el análisis de un ítem, vamos a tener crédito fiscal por la compra de materiales y vamos a tener el RCIVA que vamos a tener que apartar para pagar impuestos, pero cuando sacamos la venta, vamos a tener un negativo de aproximadamente un 3%. Entonces, en ese caso, la utilidad que nosotros habíamos proyectado de un 10%, ya no va a ser esa del 10%, porque me va a afectar porque voy a pagar el 13 más el 3%, ¿no? Del IT. Ya, le corrijo. En la planilla de análisis unitario no se toma en cuenta, bueno, en realidad es el mismo concepto, pero no se le llama RCIVA, sino directamente es el IVA, que es el 14.94% que nosotros cobramos. Ahorita vamos a ver un ejemplo práctico de esta situación y es justamente lo que yo en este tiempo he estado demostrando, de que las empresas constructoras no ganan lo que realmente piensan, y es justamente el tema que usted me está diciendo ahorita, por tema de crédito fiscal, pero siempre hay algo excedente que hay que pagar por impuestos, y eso lo vamos a ver en un ejemplo que lo voy a demostrar ahorita. No sé si me hago entender, ¿no? Es decir, lo que usted dice es totalmente correcto. Teóricamente nosotros ganamos el 10%, 12%, 15% de lo que presentamos, pero al momento de pagar impuestos, siempre el impuesto, Servicio de Impuestos Nacionales nos cobra un excedente, más que de algún lugar hay que sacarlo. ¿De dónde lo sacamos? De las utilidades. Por lo tanto, no ganamos el 10% que nos dice. O, en su defecto, hay otra jugada que puede ser riesgosa al momento de presentar un presupuesto, pero es necesario analizarla también. La vamos a ver enseguida. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más que tenga alguna duda por ahí? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta. Por ejemplo, el débito fiscal, si es mayor al crédito fiscal, ¿la diferencia entre ambos es el impuesto que debo pagar? Así es, exactamente. Por eso es que mes a mes yo tengo que llevar un control de todas las facturas que he emitido y todas las facturas que he recibido por compra. Sacamos el 13% de cada una y esa diferencia es el monto que se debe pagar a impuestos nacionales. Ya, y una consulta más. En el caso de las consultoras, el crédito fiscal, ¿qué facturas entrarían para poder tener crédito fiscal? ¿Qué tipo de facturas cuando es una consultora? Hola, hola. Bien, cuando es una consultora es un poco complicado el tema ese, porque una consultora difícilmente tiene materiales, difícilmente tiene mano de obra, ¿no es cierto? A no ser que subcontrate. En ese caso, el tema de consultoría, si hablamos de una persona jurídica, tiene nomás que cobrar el 13 y el 3% del ítem. No hay cómo descontar nada por factura, como se hace en una empresa constructora. En una empresa constructora, debido a los créditos fiscales y debido a los cobros de mano de obra que hay en impuestos, podemos descontar, en vez de cobrar un 13% en factura, podemos cobrar un 7, un 8%, ya depende. En empresas de consultoría no hay ni materiales, no hay ni mano de obra, y si están inscritas como personas jurídicas, no hay manera de cómo descontar ese 13%.
si hablamos de una persona independiente, un profesional independiente que hace trabajos de consultoría, ahí sí, como es que estamos viendo en el ejemplo que estamos presenciando ahorita en la pantalla, cuando hablamos de personas naturales que ejercen una profesión liberal u oficio, fíjense que al último dice se puede cubrir con facturas hasta un 50% en el caso del IUE, y lo mismo sucede en el tema del IVA. Está bien, ¿entendió? gracias, ingeniero. Sí, gracias. Perfecto. Por eso es que el tema de consultorías es un poco complicado, porque muchas veces los clientes exigen factura y bueno, se sube bastante por el tema facturación, ¿no? Porque no, en trabajos de consultoría no hay ese análisis de un análisis de precios unitarios. Lo que sí nos podría ayudar, que no es mucho, pero nos podría ayudar en temas de compra de tinta de impresora, en tema de pedir facturas si estamos elaborando proyectos, por ejemplo. En la elaboración de proyectos hay el pago por la impresión de los planos, por la ploteada de los planos, pero esos son gastos que no inciden en mucho y que no ayudan en mucho para un crédito fiscal, ¿no? ¿Se entiende? Sí, ingeniero, gracias. Bien. Les voy a presentar ahorita un ejemplo práctico. Un segundito. Vamos a ver. Aquí estamos. Please, design. Stop share. Les voy a compartir ahorita un ejercicio práctico. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Es un Excel? Sí. Bien. En este Excel, fíjense, tengo este presupuesto. Presupuesto general. Esta es una terminal. Y tengo esto. Este es mi listado de ítems. Fíjense, es largo el presupuesto. Miren cuántas actividades son. Bastante largo. Esto me contempla obra fina y obra gruesa hasta la entrega final, que está presupuestado en 16.681.000 y tantos dólares americanos. 16 millones de dólares va a costar esta obra de acá, con toditas estas actividades. Tengo las unidades de cada una de ellas y tengo ya los cómputos métricos, ¿cierto? Ahora, por cada una de estas actividades, yo tengo su planilla de análisis de precios unitarios en esta otra. Entonces, si nos vamos al primer ítem, actividad 1, limpieza de terreno. Si vemos en el presupuesto, limpieza de terreno es 0.43 dólares por metro cuadrado. Si vemos el análisis de precio unitario, 0.43 dólares por metro cuadrado de limpieza de terreno. Y así yo tengo los análisis de precios unitarios de toda la obra. Fíjense, cantidad de análisis de precios unitarios. Ahora, no se asusten, esto es en Excel. El Quark, nosotros creamos la actividad y automáticamente se crea la planilla de análisis de precios unitarios. Por eso es agradable trabajar con el Quark. Pero aquí yo tengo mi planilla de análisis de precio unitario, que esta planilla la he traído del Quark. Luego tengo mi explosión de materiales. ¿Se acuerdan que les mencioné yo la explosión de insumos? Pues bien, aquí tengo alambre de amarre, alquitrán, alocobón, arena fina, arenilla, todos los materiales que se van a utilizar, incluyendo hasta los de obra fina, en orden alfabético. Este también me lo da el Quark,
aquí sale de las cantidades de los análisis de precio unitario. Entonces, aquí tengo mi explosión de insumos. Esta explosión de insumos, por eso yo les decía que todas estas acá y estos precios, principalmente, deben ser computados con factura. ¿Para qué? Para que yo lo traiga a Excel, la traiga a Excel esa explosión de insumos y pueda computar directamente mi crédito fiscal al 13%. Quiere decir que si yo compré este alquitrán el kilo a 1.25 y tengo 5 kilos, tengo 6.28 dólares en todo, a eso le saco el 13% y este es mi crédito fiscal. Esto ya lo hago en Excel. Al finalizar todos los materiales, yo voy a tener ya mi crédito fiscal en relación a los materiales que voy a comprar. Quiere decir que voy a tener un crédito fiscal de $1.250.000. Les vuelvo a repetir la definición de crédito fiscal. Es el 13% de todas las facturas que yo haya comprado. Si hay algún material que yo compre sin factura, pues directamente, por ejemplo, si el revestimiento yo lo compro sin factura, fíjense que me disminuye mi crédito fiscal, obviamente que sí, ¿no es cierto? Lo cual no es conveniente porque si disminuyo mi crédito fiscal voy a pagar mayor impuesto. Luego está la mano de obra. Esta también es una planilla de insumos que la da el QUARC. En cuanto a toda la mano de obra, aquí me va a costar la mano de obra $995.000. $995.674. Entonces, esa es toda la mano de obra que voy a pagar para ejecutar el proyecto hasta su finalización, llave en mano. Y con estos tres valores, con estas tres pestañas que tengo acá, yo lo que siempre hago por obra es realizar este análisis que vemos acá. Es un poquito larga la planilla, pero vale la pena porque así se hace un mejor control presupuestario. ¿Y de dónde sale esta planilla? Tenemos el presupuesto general de todas las actividades que están presupuestadas. Si ustedes se fijan, tengo desde la actividad 1 hasta la última actividad, hasta la actividad 261, que son las del presupuesto general. Tengo toda la planilla del presupuesto general, el precio unitario y el costo total, y discretizo en esta primer parte, discretizo todo el análisis de precios unitarios horizontalmente. Quiere decir, por ejemplo, esta primera actividad, limpieza de terreno, tengo un precio unitario de mano de obra de 0.16, pero solamente es mano de obra. Pues bien, me voy a la planilla de análisis de precios unitarios, en el primer ítem, limpieza de terreno, me voy a la mano de obra y está 0.16. Sigo en el análisis, me voy a beneficios sociales, tiene un precio unitario de 0.09. Pues me voy a la planilla de análisis de precios unitarios, me voy a los beneficios sociales y tiene 0.087, 0.09, está en decimal redondeado. Luego me voy nuevamente al análisis y reviso el IVA de ese ítem unitario, es 0.04. Me voy a la planilla de análisis de precio unitario y veo que el IVA es 0.04, está redondeado. Y así lo he discretizado horizontalmente todos los componentes del análisis de precios unitarios: material, mano de obra, herramientas y equipo, gastos generales, utilidades, el impuesto a las transacciones. Y de ahí, una vez yo tengo todos mis valores discretizados de los análisis de precios unitarios, yo puedo calcular cuánto corresponde mi gasto general de cada una de las actividades
la utilidad que va de cada de las actividades multiplicando este valor en gastos generales, este valor por la cantidad que corresponde, que en este caso sería esta cantidad acá. Si se fijan, damos doble clic y este valor por esta cantidad. Y así para todos, este valor por esta cantidad. Entonces, de esa manera, yo puedo controlar cuánto voy a pagar o cuánto voy a cobrar, perdón, por mis gastos generales, por mi utilidad, por mi impuesto a la transacción, cuánto es lo que voy a cobrar, cuánto voy a gastar en materiales, si me voy hasta lo último, voy a gastar $9.621.000, que es la sumatoria de todo, en materiales. Mano de obra, herramienta de equipo, beneficios sociales y el IVA. Entonces, todos esos valores, ítem por ítem, los tengo en forma de totales acá en esta. ¿En qué me va a ayudar eso? Aquí me hice una hojita que se llama control, en el cual, en esa hojita, yo tengo la verificación de mis precios de materiales. Fíjense, voy a estar en total $9.621.000. Me voy al análisis y tengo materiales, $9.621.000. Lo mismo sucede con la mano de obra, $995.000, y lo mismo sucede con maquinaria y equipo. Y estos porcentajes que he colocado acá, por eso le he puesto la pestaña control, porque estos porcentajes me van a hacer modificar las planillas de análisis de precios unitarios. Les doy un ejemplo. Aquí tengo beneficios sociales, 55%. Quiere decir que este 55% está en todas las planillas de análisis de precios unitarios. Fíjense, el 55%. Nos vamos a una que esté por el medio. Fíjense, 55% aquí. Y así a cualquier planilla que yo vea, está con el 55%. No, nuevamente nos vamos a control. Si yo le doy un 71%, me va a cambiar automáticamente el valor del presupuesto. Nos vamos a la planilla de análisis de precios unitarios y tenemos que a todos los análisis le ha puesto el 71%. Fíjense, cualquier ítem que nos vamos está con el 71%. 71%. Estos análisis que pongo yo acá, dejémoslo con el 55%, no los hace el Quark. Por eso es que yo utilizo el Excel, y cada uno de ustedes, aparte de su presupuesto, debería de utilizar hacerse una planillita como esta para analizar de esa manera cada uno de los proyectos que tengan. Por ejemplo, aquí utilidad, fíjense, está con el 10%, la planilla de análisis de precios unitarios, lo tengo aquí y me va a colocar el 10% de utilidad. Cualquier planilla que yo tenga me va a colocar el 10% de utilidad. Si me voy a control, le pongo el 20% de utilidad, me va a modificar el presupuesto total, me voy a la planilla de análisis de precios y me va a trabajar con el 20% de utilidad. ¿Ven? El 20% de utilidad. Entonces, dejémoslo con el 10. Impuesto es inamovible. Los gastos generales está con el 27, pongámosles el 20, perdón, vamos a mostrar, está con el 27.82% y 27.82% de gastos generales. Y cualquier planilla de análisis de precios que yo vaya, si le coloco el gastos generales, 27.82. Si yo le cambio al 20%, esto se costos
actividad de acá. Es la actividad cimiento de hormigón armado. El ítem 22, estoy cobrando 18.05 de IVA. Me voy al análisis de precio unitario, me voy al ítem 22. $18, $19, $20, $21, $22. Cimiento hormigón armado y tenemos el IVA 18.05. Otra vez, nos vamos acá, 18.05. Por lo tanto, yo por actividad puedo conocer cuánto de IVA voy a pagar y puedo conocer el total del IVA que voy a pagar. Tengo que hacer una aclaración. El QUARC sí tiene estos totales, solamente los totales, no lo tiene discretizado por actividad. Para mí es mucho mejor, por eso me hice este Excel, para trabajarlo por actividad. Por lo tanto, aquí yo voy a tener IVA cobrado, lo que cobro en la planilla de análisis de precio, ese valor de ahí. Crédito fiscal en herramientas y equipos, si lo manejo todo facturado, el 13%, y gastos generales van a haber algunas facturas que pueda conseguir de gastos generales que las puedo conseguir acá. Total de crédito fiscal y total cobrado el IVA. Y aquí viene lo que decía el ingeniero que me preguntó hace ratito. Tengo esta otra planilla que voy a tener acá. ¿Qué me dice esa planilla? Me dice, ingeniero, usted tiene como débito fiscal, que es lo que le va a cobrar impuestos nacionales. Usted va a presentar una factura por 17 millones de dólares y de esos 17 millones de dólares usted va a pagar el 13% de IVA y el 3% de IT. Pagar o tendría que pagar. Y nuestro crédito fiscal es 1.679.000. Pues bien, 2.200.600.000, este es el total que tendría que pagar y este es el total de IT que tendría que pagar. ¿Cuánto es lo que ha recaudado en esos impuestos? Bueno, esto es lo que estoy cobrando del impuesto, del IVA cobrado, 37.000, que es lo que vemos en el análisis de acá. La utilidad es 2.198.000 menos estos 300, porque de algún lugar tiene que salir estos 353 para pagar a impuestos nacionales. ¿De dónde? Generalmente lo que la mayoría hace es cobrar o descontar de la utilidad esto menos los 353. Y esa sería la utilidad neta de la empresa constructora. Por eso es que el 15% de utilidad en realidad no se gana el 15%, se gana el 15%. Hay una opción para evitar o para cobrar este monto de acá y no trabajarlo y no pagar, o sea, que pagar solamente lo que hemos presupuestado, porque para que se entienda, lo que hemos presupuestado es lo que hemos recaudado en IVA y lo que hemos recaudado por el IT. En nuestra estructura de costos, por ejemplo, a la utilidad, no estamos entregando ninguna factura, no estamos cobrando ninguna factura por utilidad. Entonces, en ese caso, podríamos trabajar, una solución es, podríamos trabajar con IVA de utilidad y cobrar eso en nuestro presupuesto, cobrar el 14.94%. ¿De qué? Igual que el IVA de la utilidad, es esto por este valor. Y fíjense que más o menos
guarda relación 328 y 309. ¿Qué riesgo hay? Que le estaríamos cargando a nuestro presupuesto este IVA de la utilidad, lo cual permite que nuestro presupuesto crezca. Entonces ya esa es una decisión que el representante o el responsable que está armando el presupuesto tiene que tomar, si de su utilidad paga el excedente o arriesga el proyecto pueda caerse cobrando una factura, un IVA de la utilidad del 14.94%. ¿Se entiende? Sí. Sí, ingeniero. Hola, hola. ¿Entiende, ingeniero? Sí, se entiende. Hola, ¿me escucharon o se cortó? No se cortó. Se entiende. Hola, hola. Sí, se escucha. Se escucha, ingeniero. ¿Me escuchó, arquitecto Ivo? Es muy complicado. Para esta situación es preferible que cada uno de ustedes se trabaje su propia planilla que entre en coordinación con el CUARC para analizar todos estos temas de impuestos. Entonces, pero sí les puedo presentar la planilla en PDF para que más o menos tengan una base de cómo se tendría, por lo menos la planilla de análisis, para que vean más o menos cómo se trabaja. Las planillas de análisis de precios unitarios, ustedes las pueden sacar del CUARC. Eso sí o sí lo vamos a ver a partir del día lunes. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, ¿me escucha?